Buenas tardes. Hoy quiero comentar un capítulo del libro Revolución Productiva que estoy comentando desde hace unos días, que también tiene una actualidad increíble, ¿no? Es increíble, todo exactamente igual ahora. Y los mismos problemas y la misma situación prácticamente que hace 37 años. Bien, voy a leer entonces un capítulo que no es muy extenso, pero que es muy sustancioso. La Argentina se asemeja a un inmenso barril sin fondo por donde constantemente se evaden las riquezas esenciales para el crecimiento del país. La deuda externa es uno de los componentes más importantes de este cuadro crítico que hay en Argentina, ¿no? Que está en ese momento, que merece un cambio de rumbo urgente y total. Más allá de cualquier preconcepto que pueda tenerse sobre este tema, no puede analizarse, no puede, acá dice no puede, pero quiso decir no puede, ¿no? No puede analizárselo como algo aislado, ajeno o simplemente sobredimensionado con fines electoralistas o partidarios. O sea, dice, más allá del concepto que tiene cada uno de este tema, no hay que analizarlo como algo que está separado de todo, que es ajeno o simplemente que está sobredimensionado con fines y que se trata con temas electoralistas o partidarios, ¿no es cierto? Nada de eso. Lejos de ser un aspecto meramente instrumental de la política económica, la deuda externa se ha convertido en un elemento central de la vida de todos los argentinos. Esto se debe a su extraordinaria magnitud en aquel entonces, 1989, y a que se ha subordinado a ella el resto de la política nacional. No resulta difícil advertir sobre el tamaño de semejante influencia. Basta recordar que su monto de 60.000 millones de dólares, que en aquel entonces era mucho dinero, supera 7 veces y media las exportaciones de bienes y servicios anuales de la Argentina. Y hoy en día es más o menos semejante. Sí, la deuda externa supera muchas veces el monto de las exportaciones anuales de Argentina. Y eso significa que cada argentino debe al Fondo Monetario, solamente al Fondo Monetario, ¿no? Solamente con esa deuda, debe muchos dólares anuales. ¿Sí? En los últimos 8 años el pago de intereses sumó alrededor de 4.700 millones de dólares anuales.
escuchame, dije pago de intereses. Solamente el pago de intereses es algo que como que convierte a Argentina en un barril sin fondo, que siempre hay que estar pagando intereses, lo cual no es cancelar la deuda, ¿te das cuenta? Porque la deuda sigue estando igual, cancelando los intereses. Entonces, en los últimos 8 años, 4.700 millones de dólares anuales, dice. A ver. Porque se sumó alrededor de 4.700 millones anuales. Bueno, de acuerdo con lo que está escrito, sería 32.000 millones de dólares, más de 32.000 millones de dólares, pero bueno, es mucha plata de todos modos, mucho dinero, aun cuando no esté acá muy bien explicado quizás. O sea, básicamente, con el fruto del trabajo y la riqueza nacional. Bueno, ahora lo explica mejor. Dice, en el periodo 1981-1987 se cubrieron cada año 3.000 millones de dólares, alrededor del 40% de las exportaciones con recursos propios. ¿Sí? 3.000 millones con recursos propios. Y dice, y 1.700 millones restantes fueron prestados por los bancos, para con ellos se pague una parte de los intereses. Fíjate vos. Era verdad, entonces 4.700 millones de dólares por año era una enormidad. Actualmente también muchos miles de millones de dólares por año, es algo inusitado. Y los argentinos tenemos que saber todo esto. Hay que explicar a los jóvenes en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Deben saber qué está sucediendo con los gobiernos que gobiernan mal, no saben generar riqueza, y entonces apenas generan un poco de riqueza para pagar las cuotas grandes de préstamos que tiene Argentina, y que a veces tienen que pedir otros préstamos para poder pagar, satisfacer los servicios de la deuda, como dicen, ¿no? Entonces, y no saben generar riqueza. Y la poquita que consiguen, la consiguen en parte prestada, y sin embargo no pagan toda la deuda. Y la deuda se sigue acumulando. ¿Te das cuenta del por qué tenemos que saber lo que ocurre con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos internacionales de préstamos, de crédito? Tenemos que saber los argentinos porque no nos informan. No se informan casi nada, de vez en cuando. Hace varios meses, más de un año, escuché que un economista decía que en los últimos meses se habían pagado, no sé si 2.000 millones de dólares en intereses de la deuda, y una cosa se puede creer, ¿entendés? No se puede creer. Pero si Argentina es un país que puede producir mucho más que lo que produce ahora, y generar mucha más riqueza, y tener mucho más recaudación impositiva, sin necesidad de que haya impuestos exagerados, si el país produce mucho, y va a ser fácil pagar impuestos, si se va a poder satisfacer todos los gastos de la República, e inclusive tendremos dinero para pagar la deuda, ¿no? Por lo menos una buena parte. Entonces, te das cuenta de que si además los gobiernos se someten a los dictados, ¿no?, a las pretensiones de los organismos de crédito, que son nefastos, muchas veces son verdaderamente nefastos y que perjudican a la nación en su misma raíz. Si la nación fuera un árbol, lo perjudican hasta la raíz. ¿Sabes? Y entonces por eso me da bronca, disculpame, ¿no?, que no se enoje la señora Georgina, que la veo siempre en la foto con Luis Caputo, con Javier Milei, que el señor Auxili, que se llama, el presidente del Banco Central, y el otro día estaban todos ellos no sé si había unos funcionarios también del Fondo Monetario en la foto. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿Para quién trabaja el gobierno? ¿Para nosotros los argentinos o para el Fondo Monetario Internacional?
te repito, cuando Javier Milei dijo que voy a hacer el ajuste más grande de la historia, te quiso decir que quiere quedar bien que quiere ser el niño digamos, el empleado del mes del Fondo Monetario Internacional. Pero el ajuste más grande de la historia, es algo inusitado, no podés tolerar algo así, porque y después es un desastre apenas comenzó el presidente. No, tomemos conciencia de la gravedad del problema que tenemos actualmente con el gobierno nacional. No estoy exagerando, creo que no estoy exagerando nada. O sea, ese año, de los 4.700 millones, pagaron 3.000 millones de dólares con dinero propio y 1.700 millones que les tuvieron que pedir prestados, ¿entendés? Pero acá te dice que son intereses 4.700 millones de dólares anuales. Entonces, hemos pedido un préstamo para pagar intereses. A ver, podría estar equivocado este texto, perfectamente, pero es tan dramática la situación argentina que te puede parecer surrealista y sin embargo sí, es real, increíble pero real, ¿viste? Acá dice que en ese entonces, 1989, cada minuto que pasa, salen de la Argentina 9.500 dólares para pagar intereses de la deuda externa. Fíjate, la cantidad de minutos que hay en una hora, en un día, en un mes, en 365 días. 9.500 dólares para pagar intereses de la deuda externa. Y existe un efecto paradójico, ¿no? En el año 2000, dice, calculando 11 años después, de continuarse con esta nueva política, se habrán pagado 54.000 millones de dólares, a la vez que la deuda llegará a 100.000 millones de dólares. Y lo único que hemos hecho es pagar intereses, la deuda sigue intacta. Mejor dicho, aumentó a 100.000 millones. De los 54.000 creo que era, a ver. De los 60.000 millones de dólares que tenemos que en 1989, bueno, en lugar de bajar se convirtió en 100.000 millones, se convertiría en el año 2000. Y de hecho pudo ser ese monto o más todavía, ¿no? No habría que verlo, no habría que fijarse y estudiar, pero que la deuda es inmensa, no caben dudas. A este país grotesco, Argentina, país grotesco lo define, hay que ponerle fin, con tanta responsabilidad como audacia, con tanta seriedad como decisión, con tanta razón como voluntad. ¿Entendés? No podemos tener lo que parece una cierta amistad con el fondo. Tenemos que tener una relación de cliente y nada más, ¿no es cierto? Porque además ¿cómo te puedo decir? La historia que tiene el Fondo Monetario, que no es nada agradable, nada buena, ¿viste? Después voy a leerte algo, si puedo, ¿sabes? Argentina no puede seguir exportando Argentina no puede seguir exportando capitales hacia el exterior porque tiene necesidades irrevocables que cumplir de puertas para adentro con su gente y su futuro. No queremos capitales nacionales que salgan por la vía de la deuda externa argentina, queremos capitales internacionales que lleguen al país con un fin productivo y multiplicador de riqueza. Y esta es una premisa esencial para cualquier programa
¿no? Económico para la República Argentina. Y puede poner en peligro la misma democracia esta situación. En lugar de aportar fondos para el despegue del país, el sistema económico internacional succionó en los últimos años enormes recursos de nuestro suelo y de otros países también, para paliar ineficiencias estructurales del mundo desarrollado. Bueno, a ver si es posible que haya un factor externo, ¿no? en la responsabilidad. Por supuesto que lo existe, que hay. Y también un factor de responsabilidad propia de los argentinos, ¿sabes? Actualmente, por ejemplo, Argentina tendría que tener un PBI 3 veces mayor que el que tenemos. Tendría que tener un salario real por lo menos el doble en Argentina. Lo tuvimos. Tuvimos el doble y más también en la época de la convertibilidad, ¿sabes? Y después de la convertibilidad, durante el gobierno de Duhalde y de Néstor Kirchner, el salario mejoró muchísimo, muchísimo. Es decir, de esa crisis salimos en pocos meses. No fue tan complicado, ¿viste? Pero el drama de actual es peor todavía, ¿viste? No obstante, podemos perfectamente empezar a crecer fuerte en Argentina. Se impone en el mundo un nuevo orden económico, dice, entre las naciones, porque la interdependencia en esta era moderna debió estar complementada con el concepto clave de la justicia y la autodeterminación de todos los pueblos. Ahora bien, mucha autodeterminación y patatín y patatán, pero por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, ¿sabías que fue presionado por el Fondo Monetario Internacional según varias noticias que aparecieron en distintos medios, internet? O sea, no son una misma noticia que la publicaron varios medios de información, ¿no? Y lo que ocurre es que el Fondo Monetario difícilmente va a decir oficialmente que, digamos, que queremos que la Argentina apruebe una ley de aborto legal para poder dar un préstamo de no sé muchos miles de millones de dólares como sucedió en 2018. Bueno, no, difícilmente lo hagan, pero lo hicieron, de una manera indirecta está probado que lo hicieron, ¿sabes? Repito otra vez, el presidente Alberto Fernández recibió un llamado telefónico del señor George Soros, según un periodista, Nicolás Moraz, hace varios años, dijo que le pidió que legalicen lo que llaman la interrupción legal del embarazo. Y también el señor Rockefeller, uno de los Rockefeller, ¿no? Está también involucrado con esa política, ¿no? Con lo cual influye en el Fondo Monetario Internacional, no sé de qué manera, pero influye, ¿sí? O influía por lo menos en el año 89, ¿sabes? Y en otra ocasión, el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó al presidente Macri, digo el presidente Macri porque es el que lo pide y que lo acepta, ¿viste? No le ha pedido ni aceptarlo. Un crédito de 200 millones de dólares para promover las políticas de paridad de género en Argentina. A ver, promover las políticas de paridad de género, ¿te das cuenta? ¿Es desopilante? 200 millones de dólares para hacer algo que es contrario a un orden cristiano, paridad de género. O sea, humildemente te pido, ¿no? que trates de darte cuenta de que está mal pedir un préstamo de ese tipo y además está muy mal el motivo, ¿sabes? Ojalá que entiendas que la paridad de género
es un despropósito, es una equivocación radicalísima, ¿entendés? Es, como te digo, desordenar la vida social en cada país. Pero es un desorden social increíble. Y hay muchas más explicaciones, pero continúo con la lectura. Porque si no nos avivamos, ¿no? Te hablando así de onda, como dicen los chicos, te digo, con respeto, bueno, nos van a quitar el país, ¿entendés? Acá dice que en los últimos años, hablando del 89, enormes recursos de nuestro suelo fueron succionados por el sistema económico internacional para paliar ineficiencias estructurales del mundo desarrollado. Por eso pide que haya un nuevo orden económico en el mundo, para que no haya esta interdependencia que perjudica mucho a los países más pobres. Escuchá esto, no se puede creer esto. Entre fines de 1975 y 1988, la entrada neta de préstamos fue de 26.500 millones de dólares en 13 años, 75 al 88. Y te dije 26.500 millones de dólares ingresaron. Y la salida por pago de intereses y utilidades trepó a 43.000 millones de dólares. ¿Escuchaste? O sea, como 16.500 millones de dólares más, 16.500 millones de dólares, un poco más, para pagar intereses, 43.000 millones de dólares. Y recibimos 26.500. Esto no te lo contaba nadie, ¿viste? A mí no me lo contó nadie lo que leo en este librito, pero hay que contarlo, hay que decirlo. Existió un verdadero efecto de bola de nieve en la acumulación de intereses que en 1980 fueron aumentados bruscamente y en gran escala por las políticas de los países acreedores. Yo no sabía esto, ¿viste? Pero cuando nos avivemos de esto, cuando sepamos que esto ha sucedido así como te lo cuentan acá, pues entonces tendremos que tener un poco los pantalones largos para poder, digamos, dejar de hablar como niñitos, ¿no? Frente a un organismo como el Fondo Monetario Internacional. No quiero ofender a nadie, ¿entendés? Pero parecería que no tuviésemos, ¿no?, la madurez suficiente como para darnos cuenta, ¿no?, de los problemas que tenemos en Argentina. Y un poco la ideología, o por lo menos saber un conocimiento de cómo es la doctrina católica que te hace entender con más profundidad todos los problemas que están ahí en la sociedad y en el mundo, ¿entendés? Y hicieron un cálculo, ¿no?, mediante el cual dicen que si hubiera cobrado el interés de 1%, el de la inflación de Estados Unidos más 1%, en un periodo de años, hubiera sido mucho menor la deuda, muchísimo menor la deuda argentina. Pero claro, parece que tienen razón, ellos buscan sus intereses y no les importa, digamos, desvalijar, ¿no?, a las naciones. Y acá algo interesante,
la indudable corresponsabilidad que existe entre deudores y acreedores. Estoy pensándolo todos los días, ¿vos sabés? Hay una corresponsabilidad indudable. Y hablan los periodistas sin ánimo de querer criticarlo, ¿viste? Los periodistas no están hablando, en general no hablan. Algunos sí, uno que otro, no entre muchos. Los políticos están en otra cosa, están en otros temas, ¿no? Los diputados, los senadores, los jueces inclusive están en lo suyo. Y a ver, los gobernadores, los concejales, el presidente, los ministros. Pero, ¿hay alguien que se va a ocupar de estudiar esto? Había sí, Claudio Lozano, que creo que es un hombre que fue diputado y que, o no sé si es todavía, que se ocupó de investigar todo este asunto de la deuda. Y sí, algunos que otro más, economista, pero hay que ocuparse, ¿ves? Tenemos que ocuparnos en serio, me parece, ¿sabes? Esto es muy grave lo que pasa con los organismos internacionales. No te pueden exigir algo que no tenga que ver con la vida económica del país. ¿Qué tienen que ver algunas cosas que pretenden de la Argentina? Que son, por otra parte, son totalmente dañinas, perversas como ninguna. ¿Entendés? ¿Qué les importa la paridad de género? ¿Entendeme? Porque quién sabe los intereses perversos que puede haber detrás de ese deseo, ¿no? Porque la ideología no parece católica ni cristiana, ¿sabes? Sí, es probable que haya mucha influencia de los masones. No nos quepan dudas que puede haber muchas, ¿sabes? De la comprensión de este postulado, dice, deben surgir las soluciones. Es un enorme problema la deuda para los países del norte y también para los países del sur. Porque sostener lo contrario es exhibir un complejo de inferioridad mental inadmisible en países soberanos y que aspiran a vivir con dignidad. La opción es deuda o democracia. Deuda o desarrollo, deuda o vida. Y muchos argentinos, dice, quizás piensan que la deuda externa no tiene tanta influencia en su vida personal de cada familia, ¿no? De cada argentino, de cada argentina. Sin embargo, sí, tiene muchísima influencia. En todos los padecimientos que tienen los países también, Argentina, por supuesto. Además, la deuda influye en la inflación argentina, aunque también nosotros tenemos mucho que aprender todavía, ¿viste? Hemos aprendido mucho, reconozco. Que en los últimos años hemos aprendido bastante, ¿no? Los argentinos, un poco con respecto a la inflación. Pero eso no quiere decir que la tengamos dominada, ni mucho menos. Porque primero tiene que haber un plan serio económico. Un plan serio económico, aunque no tenga una cápite, que diga, un sector que diga cómo se va a tratar la inflación, cómo se va a reducir. No importa, se va a reducir igual porque si se produce un aumento de la producción, si se produce un aumento del consumo, si se trata con moderación las variables económicas, la inflación va a bajar espontáneamente y sin que nos demos cuenta, ¿sabes? Eso, moderación es la palabra clave, me parece a mí, en un Ministerio de Economía. Y es lo que no hubo en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Cristina también. No hubo moderación en el gobierno no hay en el gobierno de Milei ningún tipo de moderación acá. La deuda también fomenta la especulación financiera porque eleva la tasa de interés y busca reunir la mayor cantidad posible de dólares para pagar los servicios externos.
y trata, ¿no?, de que los recursos disponibles que tiene el país, el sector privado, que no se utilicen para las importaciones, que sí, que no intervengan para, digamos, complicar las importaciones, sino que se giren al exterior para pagar dividendos. Es decir, que no se importe, que no haya importaciones. La deuda también perjudica a los empresarios nacionales porque el crédito es una quimera y su precio es altísimo en términos no tan solo económicos, sino también humanos. ¿Te das cuenta? Yo no creo que sea tanto el problema del drama en Argentina, pero me lo están demostrando que sí, ¿viste? Yo no creía esto que era tan importante, tan tremenda la influencia negativa de la deuda. De todo modo, te insisto, nosotros tenemos que hacer un estudio profundo de la deuda y determinar no solamente si fue legal, si fue lícito que el Fondo Monetario entregue el dinero que le dio a Mauricio Macri como presidente, cuando era presidente, y a otros gobernantes, como por ejemplo Alberto Fernández, inclusive a Javier Milei. Bueno, si era lícito que entregue tanto dinero, porque nos van a tapar con préstamos, ¿entendés? Si un gobierno no produce riqueza, no sabe producir riqueza, no te digo, ¿viste?, montañas de oro, te digo lo mínimo, por lo menos, lograr el pleno empleo, producción plena, estabilizar los precios y un crecimiento rápido del país. Eso se puede conseguir perfectamente. Pero como te digo, la sensatez, la sencillez, el sentido común. Empecemos con esto, con el sentido común, la sencillez. Si no, Argentina no tiene destino en cierta manera. Acá dice que la deuda desequilibra todas las cuentas fiscales porque el presupuesto nacional tiene que poner como contrapartida los dólares que se pagan por intereses al extranjero. Y ese déficit que produce la deuda es de 6 puntos del Producto Bruto Interno, 6 puntos, no sé lo que es eso. Creo que es lo que se destina al 6% a la educación. El presupuesto para toda la educación en Argentina. Aproximadamente, ¿no? Pero, por eso te digo, está el monto de la deuda, ¿sí? Está una cantidad que no tenemos por qué devolver porque no tuvieron que entregar esa cantidad, por la irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Y además por los propósitos inconfesables que tiene el Fondo Monetario Internacional, que perjudica a la esencia misma de la nación argentina, ¿entendés? Y de otros países. Tenemos que ponernos, ¿cómo te digo? Tenemos que mostrarnos indignadísimos, sin necesidad de mostrarnos violentos y maleducados, pero tenemos que estar indignadísimos argentinos de que el Fondo Monetario actúe como actuó en Argentina y en otros países, ¿sabes? Y también tenemos que tener un poquito de vergüenza, ¿no?, de que algunos gobernantes, que parece que no tienen convicciones, parece que no tienen, ¿cómo te diría? ¿Cómo se llama? Principios, ¿no? No tienen principios morales. Entonces no les importa nada. Tiene que haber gobernantes que tengan principios morales y que tengan un recto criterio de cómo se debe gobernar un país. No tenés que hacer un curso de 48 años, ¿viste?, para ser presidente. Tenés que tener, por supuesto, mucho estudio y mucha preparación, que te la vas logrando desde joven, ¿sí? Mirá lo que dice acá, lo que patéticamente se repitió. Hemos llegado al colmo de someter nuestro presupuesto nacional a la consideración del Fondo Monetario Internacional antes que su estudio por el Parlamento argentino. Es lo que hicieron
en estos mismos instantes del año 2026. Sometieron el presupuesto nacional al estudio del Fondo Monetario Internacional. Esto no debe ocurrir nunca más en Argentina, hermano. Bueno, no quiero enojarme, ¿no? Pero ¿cómo me cansa? Me cansa mucho. Me cansa muchísimo los errores que estamos cometiendo. Me cansa mucho. Porque no se trata de una cuestión de subsistencia básica de la población, sino que resulta imperioso que haya nuevas reglas de juego para un modelo económico moderno, participativo y perdurable. ¿Cuándo vamos a comenzar los argentinos a recuperar la economía del país? ¿Cuándo vamos a comenzar de una vez por todas a trabajar con seriedad? ¿Cuándo vamos a tener un parlamento que tenga un mínimo de seriedad? Es un escándalo el parlamento argentino. No digo que sean todos ignorantes, todos maleducados. Estamos maleducados, pero podemos cambiar en 2 días. Cambiamos inmediatamente, si queremos. Pero de esta manera no podemos. Mira, a mí se me ocurrió algo que no sé si tiene sentido como argumento ahora, ¿sabes? Pero que el señor Lijo, que es un abogado que trabajó como juez también, ¿sí?, haya sido propuesto para ser miembro de la Corte Suprema de la República, habiendo tenido tantos cuestionamientos e insistieron hasta el cansancio para poder introducirlo en la Corte Suprema, el gobierno de Javier Milei, que habla tanto, ¿no?, de moral, de ética, ¿no es cierto?, de las porosas manos de los políticos, dice, y hay muchas manos porosas también en los libertarios parecería, muchas manos porosas, Entonces, pidamos que haya referentes morales, tal vez, ¿sabes? Referentes morales, que me parece que no tenemos. Disculpame si de pronto, viste, me puse un poquito, ¿no? Parece que me enojé, pero no. Quiero creer. Lo que yo pienso es, ¿cómo puede un país tan rico, habiendo tanta gente capaz, que tenemos gente capaz, cómo podemos tener una educación que está cuyá? Un sistema de salud que podría ser 10 veces mejor. Un salario que podría ser también el doble, más del doble, como te dije, perfectamente. Lo que yo veía en el supermercado, en la época de la convertibilidad, le decimos la época de la convertibilidad, ¿no?, era el doble que hay ahora. Vos veías el doble de productos. Y variedad. ¿Entendés? Ahora no. Ahora falta casi lo esencial está faltando en los supermercados. Por eso a mí se me ocurre, viste, que un gobierno, ¿cómo te digo? No, ¿cómo te diría? A ver. Un gobierno normal, no que sean grandes próceres, quizás. Simplemente un gobierno que haga lo correcto, que tiene las ideas claras, que pone en práctica lo que dice este librito, ¿no?, como marco ideológico para empezar. Bueno,
ese hombre le puede decir a la gente, o lo puede hacer, o lo puede decir con modestia, saquémosle fotos a los estantes de los supermercados, ¿sí? Los fideos, el azúcar, la sal, los quesos, las carnes, los fiambres, todo, ¿no? Las latitas, las cajas, que tengamos una foto de promedio de un supermercado, a ver cuántas cosas tiene. Y una vez que en poquitos años el gobierno controló la situación, consiguió que el aparato productivo se recupere y funcione muchísimo mejor, y que haya mucho más empleo, que haya mucha capacidad instalada en las empresas, que haya buenos créditos para los productores, que haya una moderada tasa de interés, que haya estabilidad, que se logre la inflación suponete, para comenzar, de un poquito menos del 10, para comenzar, un 10% anual. Y vos vas a ver inmediatamente que se llenan de productos los supermercados. Se llenan de productos en Argentina. Mejora el consumo en poco tiempo. Acá este señor propone, no sé si lo salteé yo, decía que teníamos que hacer un acuerdo con el fondo de pedir un periodo de gracia, ¿no? En el cual no pagamos los servicios, la deuda, los intereses, pero no alcanza con eso, ¿viste? Tendría que haber una quita de deuda, me parece a mí. Bueno, no soy técnico, no soy un profesional que estudia el tema, que investigo profundamente. Me guío por lo que dicen los que investigan el tema, ¿sabes? Que lo dicen. Un periodo de gracia y una quita de deuda, ¿viste? Y discutirlo bien, ¿viste? Porque tenemos motivos para discutir. Y tratar de no pedir más préstamos, por favor, no pedir ningún tipo de préstamo más al Fondo Monetario. Entonces, a mí me parece que hemos cometido el error los argentinos, por tercera, cuarta vez, me parece a mí, de no haber hecho juicio político al presidente, ¿sabes? En Perú, a este presidente que hubo hace poco, por una cuestión que en Argentina no tendría que ser tanta importancia, lo hicieron renunciar en pocos días, ¿sabes? Habría que ver cómo es ese tema, ¿cómo te diría? O cómo es la legislación en Perú para, digamos, pedir la destitución de un presidente, ¿sabes? Porque quizás habría que modificar un poco en Argentina el tema. Yo los veo a los senadores, a los diputados muy, ¿cómo te digo? A ver, muy indiferentes, como si ellos, ¿por qué por una parte no quisieran hacer el juicio al presidente? Y por otra parte, muchos acordaban votar afirmativamente por leyes que no eran tan buenas para el país. Me hace pensar mucho, ¿entendés? Y con respecto al Poder Judicial, lo que yo te dije del señor Rijo, y también te podría contar otros casos, por ejemplo, a ver, el señor Cunio Libarona, dije bien, ¿no? Cunio Libarona, que renunció hace poquitos días como ministro de Justicia de Argentina. No quiero, viste, parecer chismoso con respecto a lo que pasa en política, pero tenemos que saber los argentinos que este hombre, que a veces aparece como un hombre bien de la familia, que me parece muy bien, que está a favor de la vida, que no está a favor de... Está todo perfecto, está en contra del matrimonio gay, creo, y que estuvo de acuerdo con que cierre el Ministerio de la Mujer. Le agradezco. Pero al mismo tiempo, eso me tenía fama de ser un perfecto defensor, de todos los corruptos que hubo en el gobierno de Carlos Menem.
y después también. Y ahora tuvo que renunciar por un tema de que se estuvo involucrado en un caso de corrupción, ¿sabes? No sé qué tipo de corrupción, pero hay un video que lo muestra al hombre, ¿no? Digamos, en una situación que lo complica. En fin. Acá dice, esto no puede continuar. No solo por una cuestión de subsistencia básica, ya te dije antes, ¿no? Lo que pasa, dije, esto no puede continuar y quise leértelo porque no se puede continuar así tan mal en Argentina. Y mucha gente como yo, quizás también, se siente impotente. Se siente impotente ante tanta error, tanta corrupción, ¿no? Es necesario para que se produzca un gran cambio, ¿no? De la revolución productiva, que tiene sentido, que no es un eslogan, digamos, de poca importancia, tiene mucho sentido para que se pueda darse, producir esa revolución productiva. El país tiene que liberarse de sus trabas principales, que le producen decadencia y marginalidad. Y el tema de deuda externa, por eso hay que tratarlo y, bueno, tenemos que dejar de pedir tanta deuda, estudiar, investigar mucho cómo se trató, cómo se trabajó esta deuda, cómo se consiguió, e inclusive también la ideología del fondo. Habría que ponerla, digamos, en cuestión, en un mundo en el cual hay mucho paganismo y habrá mucha gente que dice, no, lo que proponía el fondo estaba bien. Porque, por ejemplo, en Clarín, en la noticia que yo leí, ¿no? De que el Fondo Monetario, ¿no? presionaba a Argentina para poder dar un préstamo tenía que legislar tal o cual ley nefasta. Bueno, hay argentinos que lo aceptaban eso. Porque hay mucha ignorancia en Argentina, lamentablemente, como en muchos países del mundo. Entonces nuestro enemigo no es solamente los gobiernos y los organismos internacionales, sino también ignorancia propia de nuestro país. Tenemos mucha ignorancia. Por eso necesitamos referentes morales que nos aviven, que aviven al pueblo, ¿sabes? Para que no sea devorado por los lobos, de los cuales hay muchos. Bien. Aborto es FMI y FMI es aborto. Mira, te digo esta palabra, pero con mucho también respeto por las mujeres, ¿viste? Porque cuando no una palabra, yo sé que la mujer podría pensar, en general todas las mujeres, que yo trato con, digamos, con ligereza o con frialdad o con falta de delicadeza este tema. Quiero tratarlo con la mayor delicadeza del mundo, ¿sabes? Yo quiero ponerme firmemente crítico, ¿sí? De los organismos internacionales, de quienes engañan a las mujeres. Y la mujer tampoco debería engañarse a sí misma.
pero también yo me refiero a la responsabilidad que tienen estos señores, ¿sabes? ¿Sabes quién dijo esto? Que dije recién, el cura argentino Pepe Di Paola, una semana antes de que Argentina recibiera 50.000 millones de dólares del organismo dirigido por Christine Lagarde, o Lagarde, no sé cómo es. ¿Te das cuenta cómo todo, digamos, tiene un fondo, una razón patética a veces? O sea que, ahora sigo leyendo. El padre Pepe Di Paola, que lo conocen como el padre Pepe, afirmó, porque tendrá buena información, ¿no?, que el Fondo Monetario impone como condición legalizar el aborto para acceder al préstamo de 50.000 millones de dólares. Una tremenda desgracia el préstamo de 50.000 millones de dólares que no sirvieron para nada. Más la otra desgracia que es peor todavía, exponencialmente peor, de esta ley que querían que se apruebe, y se aprobó. Te ruego que no pienses como los que opinan en la noticia de Clarín o La Nación, muchos argentinos, diciendo que no, que el padre Pepe quizás se equivoca, que el padre Pepe, o que qué importa la ley, qué me importa la ley, ¿no es cierto?, que quieren que promulguemos. Nos tiene que importar muchísimo. Tan solo una semana después de lo que dijo el padre Pepe, Argentina recibía el préstamo, ¿sí?, y 7 días más tarde se aprobaba la ley de despenalización del aborto. Bueno, lo que pasa es que esto ocurrió en 2018, ¿sí?, año en el cual se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no logró la aprobación en la Cámara de Senadores. Y después en 2020 sí, definitivamente la aprobaron las dos cámaras. ¿Por qué la aprobaron las cámaras? ¿Por qué? ¿Será por convicción? ¿Será por convicción de los legisladores, o que había algo más? ¿Podría haber algo de dinero? Ojalá que no haya, pero habiendo tanto dinero muchas veces de parte de multimillonarios y de tantas organizaciones que están interesadas y que ponen mucho dinero para que se hagan estas leyes, pensemos en la probabilidad de que pueda haber habido algo de eso, ¿sabes? Porque el dinero se mete por todos lados, es increíble el dinero lo que hace de malo. Ahora, mira lo que dice. Y esto se realizó en el marco de las negociaciones entre Mauricio Macri, el presidente de Argentina, y el Fondo Monetario Internacional. Ojalá el presidente Macri diga todos los detalles, todos los pormenores de esas negociaciones, porque sé que es difícil que digan toda la verdad. O sea, bueno que el pueblo se entere, ¿no? Rockefeller, un subtítulo dice acá, controla el Fondo Monetario Internacional e impone el aborto. ¿Sabes por qué te dije recién de te dije que habría que tener mucho cuidado cómo, lo que sucede en las cámaras legislativas? Digamos, no se trata de hacer una casa de brujas, pero ¿sabes qué? Habida cuenta que no hay tanta formación, tantas convicciones, tantos principios morales en algunos legisladores, bueno, tener cuidado, ¿viste? Tener cuidado porque no dejarnos engañar, ni por agentes externos, ni por agentes internos. El padre Paola dice,
Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos, había considerado Di Paola, quien ha señalado los apellidos de los multimillonarios como Rockefeller, quienes controlan el organismo. Y George Soros también tiene influencia, según estuve leyendo, en el Fondo Monetario Internacional. Inclusive Bill Gates, no sé si en el Fondo Monetario, pero tiene mucha influencia en la Organización de las Naciones Unidas. No es inocente, dice Di Paola, que este año se instale el aborto de la política para acercarse a aquel que lo promueve en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional. Había anunciado 2 semanas antes de que el aborto fuera despenalizado. Y dice él que vio contradicciones en los diputados. Los veo preocupados, dice Di Paola, y manifestándose contra el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de las mayores exigencias, el aborto, para controlar quién nace y quién no en los países que deben atacar sus normativas, como la izquierda peronista y radical. Bueno, no sé por qué mencionan la izquierda peronista y radical. Bueno, va a tener buena intención, seguramente, no entiendo, pero bueno. Aborto es sinónimo de Fondo Monetario Internacional, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan. Y también al mundo pseudo progresista que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, aunque sabe que este genocidio es inspirado y promovido por el Fondo Monetario Internacional, ha asegurado. El Banco Mundial, subtítulo, exige el aborto a cambio de incrementar los préstamos. Ahora hablamos del Banco Mundial, que son parientes, ¿no?, con el Fondo Monetario. Pero no es el único organismo que exige el aborto a cambio de ingentes cantidades de dinero. El expresidente del Banco Mundial, Robert McNamara, este hombre fue un funcionario también de los más nefastos que tuvo la historia de los Estados Unidos. Robert McNamara hizo viajes por todo el mundo predicando en todos lados el control de la natalidad, por todos los medios posibles. Y tenía un sueldo extraordinario, ¿no?, como presidente del Banco Mundial. Le pagaban muchísimo dinero al hombre para predicar la muerte por todos lados. McNamara afirmó una vez en la cual planteó aumentar los préstamos a los países pobres del tercer mundo bajo fuertes condicionamientos, uno de ellos nada más y nada menos que el aborto. Este hombre fue terrible como funcionario. Poco sabe el Fondo Monetario Internacional del amor de nuestras mujeres por el hijo que llevan en sus entrañas, incluso en circunstancias duras, difíciles. Habla de Paola, ¿no? Puso de ejemplos a la Madre Teresa y Eva Duarte de Perón. Ambas defendían la vida aún en los momentos más difíciles y nunca se apartaron un centímetro de sus convicciones. Fondo Monetario Internacional es aborto y hay diputados que quieren en lo que ya se da en nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Imperio Británico, donde se estableció una base de la OTAN y donde el aborto es libre, seguro y gratuito, ha afirmado. Bueno,
Y también hay una noticia de Clarín, ¿sabes? Clarín. ¿Qué tienen en común el aborto y el Fondo Monetario Internacional? Dice el título. Sabíamos muchas cosas del fondo, no que promueve el aborto. Gracias al padre Pepe, ahora lo sabemos. Se sabía que el Fondo Monetario es neoliberal, es casi lo mismo que libertario, y presta dólares a cambio de ajustes espantosos, pero para colmo ajustes espantosos. Fíjate que no puede un organismo internacional empobrecerte para que vos después te puedas enriquecer. O sea, tal vez quiera que te empobrezcas para que lo poco que tenés de dinero se lo des al fondo. Entonces ya te arruina el país definitivamente. ¿Entendés? Porque es lo que sucede en Argentina, sucedió mucho esfuerzo por pagar al fondo, y resulta que, además de equivocarse, de no saber generar riqueza al gobierno, lo poco que tiene se va al Fondo Monetario, entonces hace un descalabro fenomenal en el país. Multiplicado, un descalabro multiplicado, ¿viste? Un perjuicio multiplicado a la nación, y un perjuicio muy grande. Presta dólares a cambio de ajustes espantosos. Eso es malvado, muy malvado. No tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. ¿Qué ley económica, qué digamos, principio de economía te puede decir esto? Ninguno. ¿Qué postulado? Ninguno. Es una herramienta del imperio y es una agonía caer en sus manos. Lo que no se sabía hasta el jueves es que encima promueve el aborto en todo el mundo. Y acá hay una foto que están todas las mujercitas ahí con eso que parece, disculpame, ¿no? El pañuelo verde que parece una bombachita verde. Y todas levantando el pañuelito verde, ¿no? El padre dice, no es inocente que este año se instale el aborto de la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto, que es el Fondo Monetario Internacional. Robert McNamara, a quien le atribuyen como presidente del Banco Mundial haber condicionado la ayuda económica al control de la natalidad y al aborto, en la interpretación del padre Pepe, bueno, el padre Pepe interpreta esto, ¿no? McNamara también fue secretario de defensa de Kennedy. Bueno, no creo, quiero creer que Kennedy no era tan antivida, ¿no? Bueno, todo es posible, todo es posible. En este mundo en que los católicos muchas veces transigimos en cuestiones gravísimas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario, más que complementarios, trabajan juntos. Trabajan juntos. Y son manejados, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, por las grandes potencias, por las grandes potencias.
Estoy leyendo una noticia que es de 2018, ¿sabes? Que fue la época que el presidente Macri, cuando se trataba el tema. Y acá hay una foto en la cual están Georgieva, Kristalina Georgieva, con Christine Lagarde. Christine Lagarde sería la presidenta en aquel momento, y no sé qué hacía Georgieva aquí en la foto, ¿no? Ah, mirá vos, parece que Cristina era el CEO del Banco Mundial, presidente del Banco Mundial, aparentemente. Cuando se discute sobre el aborto, sobre su ilegalidad o legalidad, se juegan las convicciones más profundas. Están en juego concepciones de la vida y creencias religiosas. La pregunta por el sentido de la vida y el destino de las personas por nacer y de las que han quedado embarazadas a su pesar. Bueno, esto lo dice Clarín, ¿viste? El periodista de Clarín que no. Lo enfocan desde su punto de vista, pagano muchas veces, o semi-pagano, ¿entendés? El debate verdadero no es en favor o en contra del aborto. ¿Ves? Acá está la impronta del diario Clarín y de muchos medios de comunicación. Dice, el verdadero debate no es en favor o en contra del aborto. No, para ellos no es en favor o en contra, no. Sino que si debe o no ser despenalizado. Aquí dice, está prohibido pero existe, y en cantidad, dice. Bueno, pero, a ver, ¿cómo es eso? En cantidad, ¿sabés que 100.000 niños se están muriendo en Argentina en abortos solamente en hospitales públicos? Y creo que no están contabilizados todos los chicos que mueren por la pastilla anticonceptiva, abortiva, que no aparecen estadísticas, es muchísimo más que 100.000 aparentemente. En la capital hay menos nacimientos que muertes cada año. Y dice mentiras, me dice mentiras, esta gente dice mentiras, que no exageran muchas cosas. Hacen toda una defensa de la ley en Clarín. Y después, yo estuve leyendo un poco los comentarios de esta noticia, los estoy viendo un poco así al pasar porque no puede detenerme tanto, ¿sabes? Pero es patético también cómo los argentinos tienen una ignorancia tremenda, ¿no? Una ignorancia atroz parecería. No, es demasiado. Entonces, hablan así un poco, como te digo, de manera rabalera, ¿no? Un poco necia, un poco cínica, con ironía, con palabras groseras, algunos cuantos, ¿no? Y otros y un pequeño número que habla perfecto, habla muy bien, y que son rarezas dentro en un diario como Clarín. Si vos lees las opiniones en un diario católico, vas a ver que hay muchísimo más sabiduría, mucha sabiduría, pero la verdadera sabiduría, ¿entendés? Y que entiende perfectamente la maldad de esa ley, ¿sabes? En todas circunstancias. Yo comencé a ver, muchas veces comienzo preguntándole a la inteligencia artificial, ¿viste? Es simplemente hacerle la pregunta, es como si le preguntas a un robot, ¿no? Y te contesta. Y yo digo, bueno, el gobierno de Mauricio Macri consiguió un préstamo no, ni siquiera procesé una pregunta. Mauricio Macri consiguió un préstamo del BID por $200 millones, y me acordaba vagamente, ¿no? Y escribí así, para promover
ideología de género, creo que y sí, sí, tal cual. Bueno, paridad de género, que es una de las tantas barbaridades que predican hoy en día los paganos, ¿no? Del siglo XXI. Y dice, sí, a finales de 18, donde la gestión de Mauricio Macri, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 200 millones para Argentina. Bueno, me refiero a este préstamo, sí, 200 millones, ¿eh? Que fue destinado específicamente al programa de apoyo a políticas de igualdad de género. Fíjate vos. ¿Qué tiene que? $200 millones necesita. ¿Sabes qué pensé yo en aquel momento? Digo, como Mauricio Macri, yo lo comprendo al hombre, no quiero criticarlo mal al presidente, ¿sabes? No quiero juzgarlo negativamente, simplemente te digo que el señor Mauricio Macri se equivocaba en su gobierno, no sabía generar riqueza, lamentablemente no sabía generar el dinero que tenía para los gastos del Estado y tenía que estar constantemente pidiendo dinero prestado. Hizo un poco de zafarrancho con el aumento de las tarifas públicas, dio subsidios, dio dinero a varias instituciones, repartió dinero de una u otra manera, tomó medidas que no parecían obedecer a un plan de bien económico. Entonces no producía, necesitaba dinero. Y yo me dije, capaz que los $200 millones se los dieron con este motivo, pero como pretexto para no decir que necesitaba dinero para tener en caja, ¿no es cierto? Para así decir, que le faltaba dinero, porque le faltaba dinero constantemente al presidente Macri. Yo le deseo lo mejor al presidente, a todos los funcionarios. No quiero que desearan ningún mal. Simplemente tengo que saber que muchos presidentes se equivocaron mucho con Argentina. Mira, ¿sabes por qué te lo digo también? Porque mi madre ahora tiene 98 años y está un poquito que no escucha muy bien, que está callada, más callada, ya no participa tanto de lo que sucede, porque leía los diarios, ¿viste? Sí, era de leer, yo leí un libro, lo lee actualmente, y sin anteojos. Pero resulta que muchas veces, hermano, él me decía, ¿viste, Carlos, que este político dijo esto? Y yo sabía que el político era un pícaro, ¿viste? Y le decía, mamá, pero mira que este político, bla, 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 bla. Y a los pocos, al poco me hablaba de otro político, y así, varias veces me lo dijo. Y yo no encontraba ninguno que sea bueno de verdad de los que me decía, porque ahí te muestra un poco el periódico cómo engaña a la gente, ¿viste? Cuánta gente se engaña fácilmente, y después te cuesta mucho sacarla del engaño. Bueno, creo que me pasé unos minutos de la hora, y bueno, la verdad es que pido disculpas, ¿viste? Por el hecho de que hoy me puse un poquito enojoso, parecería, cuando hablé, ¿no? De estos temas que hablé. Me propongo tratarlos con más tranquilidad los temas, ¿sabes? Como lo suelo hacer siempre, y no necesito, sé que no hace falta gritar, enojarse mucho, para nada, no hace falta. Pero bueno, trataré de tener mucho cuidado nada más, y bueno, y después saber que hay mucha gente que va a comprender, ¿sabes? Quiero creer que hay mucha gente que comprende, que no me consta todavía mucho, pero tiene que haber gente a quien la verdad la convenza, ¿no? A quien le venga bien darse cuenta de algunos temas que no conoce quizás tan bien, ¿no es cierto? Y que mucha gente no se los presenta, estos temas. Voy a ver si practico un poco más la cuaresma, porque a veces yo los tiempos litúrgicos no los cumplía muy bien, pero me propongo, sí, esta cuaresma, sí, confesarme este,
y tratar de hacer un poco de ayuno, de lo que pueda, porque no puedo comer poco, no me hace muy bien. Pero bueno, que Dios te bendiga y ojalá que Argentina sea lo que dijo una vez un muy buen escritor español que decía: Argentina, sé lo que eres. Argentina, sé lo que eres. Si somos un país que podemos ser, que en potencia por lo menos, extraordinario, por lo menos bueno, en bienes naturales somos un país único, de los pocos que hay en el mundo. Y en talento también tenemos gente talentosa. No tenemos excusas. ¿Cuánto vamos a esperar para que no tengamos que repetir, digamos, en varios años después de ahora del 26? Mirá si dentro de 37 años, que ahora estamos en 2026, 2066, 2063. Mirá si en el año 2063 volvemos a comentar lo mismo que yo comento ahora de 1989, 37 años atrás. Que no pase un día más, por favor, con una Argentina así como la que tenemos. Gracias. Que Dios te bendiga.